Hola, buenos días. Soy Cecilia del Hospital Universitario de Ceuta y, como ha dicho Joaquín, voy a hablar de los beneficios de afrontar el parto como un proceso en movimiento. En primer lugar, hablaremos de los beneficios de la libertad de movimiento durante el parto, en contraposición con la realidad del proceso de parto en la actualidad en nuestro medio. Haremos un pequeño repaso de la anatomía de la pelvis femenina y explicaremos los movimientos de la pelvis durante el parto de acuerdo a la biomecánica y cómo nosotros podemos ayudar a facilitar estos movimientos. Y por último haremos las conclusiones del parto como un proceso en movimiento. Como todos sabemos, la pelvis tiene la capacidad de transformarse y moverse a lo largo de todo el proceso del parto con el objetivo de facilitar el paso del feto a través de ella. En la actualidad, en nuestro medio, la posición más utilizada es la posición horizontal de mitotomía, pese a que la OMS ya en el 1985 desaconsejó el uso de esta posición en las embarazadas durante la dilatación y también durante el expulsivo. Por otro lado, las posiciones verticales tienen numerosos beneficios tanto para la gestante como para el recién nacido. Es por ello y por lo tanto que, según las recomendaciones de la OMS y la IAM, los profesionales sanitarios encargados de atender los partos debemos formarnos y ser capaces de asistir partos en posiciones verticales. La libre movilidad durante la dilatación permite a la mujer adoptar posiciones que alivian el dolor y mejoran su bienestar. Por lo tanto, hay una menor necesidad de fármacos, tanto citóxicos como analgésicos, y de intervenciones obstétricas. Ahora voy a hablar un poco de los beneficios de las posiciones verticales en contraposición con las posiciones horizontales. En primer lugar, gracias a la gravedad, se facilita el encajamiento de la cabeza fetal en la pelvis materna y además ayuda a descender el útero para que éste no ejerza presión sobre los pulmones maternos y ayudar a que esta madre se oxigene mejor y por lo tanto aumente su capacidad respiratoria y su comodidad. También se relacionan las posiciones verticales con un menor dolor agudo y con un menor dolor de la parte lumbar de la espalda, ya que deja libre el sacro. Por lo tanto, esto conlleva una disminución de la necesidad de anestesia. Muchas mujeres refieren que los pujos en las posiciones verticales les resultan mucho más fáciles y además aumenta su efectividad. En cuanto a las contracciones, aumenta su frecuencia y su efectividad debido en parte a que el bebé estimula mucho más el cuello del útero y por lo tanto se agrega más oxitocina. Se ha relacionado también con una menor duración del expulsivo y una menor incidencia de partos instrumentales. Además, las mujeres informadas de los beneficios normalmente prefieren las posiciones verticales, ya que estas posiciones aumentan la confianza y además hace que el parto lo recuerden como una experiencia más positiva. En contraposición, las horizontales se han relacionado con mayores patrones no tranquilizadores del registro cardiotocográfico, debido en parte a la compresión de la vena cava en las posiciones horizontales, que conlleva una hipotensión materna, lo que disminuye el flujo placentario y por lo tanto la oxigenación fetal. Además, las hemorragias maternas... Con respecto a las hemorragias maternas, se ha estudiado que hay una posible sobreestimación de la hemorragia en las posiciones verticales, ya que no es que se sangre más, sino que el sangrado se presenta de forma más agudizada, mientras que en las horizontales se presenta de forma más paulatina. Y por último, también se ha asociado las posiciones horizontales con mayores tasas de episiotomías, probablemente por lo que comentábamos anteriormente de que estas posiciones se asocian con patrones no tranquilizadores del registro. Deambular y movilizarse a lo largo de todo el proceso del parto permite tanto a los profesionales como a la madre experimentar las diferentes posibilidades que tiene la pelvis femenina para abrir los espacios y así facilitar el paso del bebé. En nuestro medio, pese a todo esto que hemos hablado, las organizaciones internacionales, la evidencia científica y las recomendaciones nacionales apoyen la libertad de movimiento y las posiciones verticales. Según los datos recogidos en el informe de atención al parto y al nacimiento, en España el 87,4% de los partos se realizan en posición de litotomía, mientras que el Ministerio recomienda que no sea mayor del 30%. Como todos sabemos, la pelvis se compone de 4 huesos, 2 coxales o ilíacos, el sacro y el coxis. El bebé, dependiendo de en qué estrecho se encuentre, se presentará en el diámetro mayor de este estrecho, es decir, en el estrecho superior, que es aquel que abarca desde el promontorio al borde superior de la sínfisis del pubis, el diámetro más grande es el anatómico, que es uno de sus diámetros transversales. Por lo tanto, el bebé, cuando se encuentre y se encaje, se presentará de forma transversal. El estrecho medio es el que se encuentra entre las espinas ciáticas, coincide con el tercer plano de Hodge, y aquí el bebé se presentará de forma oblicua, ya que el diámetro mayor también es el oblicuo. Y por último, en el estrecho inferior,
que coincide con el cuarto plano de Hodge, el bebé ya se colocará en la posición normalmente en la posición directa, ya que el diámetro mayor es el anteroposterior. Bueno, sabemos que los huesos de la pelvis se modifican a lo largo que el parto avanza. Además, en el último periodo del embarazo, la mujer secreta una hormona llamada relaxina, cuya función también es aumentar la movilidad de las articulaciones pélvicas. El nacimiento depende principalmente del descenso y la rotación del feto a través de los espacios. Por lo tanto, una biomecánica adaptada al parto y un parto en continuo movimiento ayuda a crear un mayor espacio en estos diámetros. Bueno, estas son las articulaciones que ya sabemos que están implicadas en el parto, que son la sacroiliaca, la lumbosacra, la coxofemoral y la sínfisis del pubis. Ahora hablaré de la apertura, de qué podemos hacer nosotros o cómo puede hacer la mujer para abrir los estrechos, dependiendo de dónde se encuentre la cabeza fetal. En primer lugar, no sé si se me va a escuchar bien, pero bueno. En primer lugar, para facilitar la apertura del estrecho superior, lo que podemos hacer nosotros es una abducción de caderas. Una abducción significa movilizar las piernas cerrar las piernas. Entonces, si nosotros cerramos la pierna así, lo que hace nuestra cadera es abrir el estrecho superior. Los pies se movilizan hacia adentro y se abre el estrecho superior. La rotación externa del fémur, el pie se dirige hacia el exterior. Hay una regla mnemotécnica para acordarnos que es donde van los talones, van los isquiones. Entonces, si yo roto el fémur hacia el exterior, mi talón va hacia el interior, por lo tanto, el isquión también, y se abre también el estrecho superior. Y por último, la hiperextensión de la cadera. Simplemente con pasar el eje del cuerpo longitudinal del cuerpo ya modificamos diámetro. Entonces, yo aquí ya estaría modificando el estrecho superior. Nuestra cadera haría así y se modifica el estrecho superior. Esto, por ejemplo, la hiperextensión de la cadera ocasiona dentro de los movimientos intrínsecos de la pelvis una contrarotación sacra. La contrarotación sacra, el coxis se aproxima a la sínfisis del pubis, es decir, el sacro se inclina hacia atrás, que es lo que hacemos en la hiperextensión. También esto se puede hacer, a no ser, no solo con movimiento, sino se puede hacer facilitando, por ejemplo, con la misma presión que nosotros podemos ejercer, se ejercería una presión en el tercio inferior del sacro, tanto con nuestra propia mano como con el apoyo. Con respecto a la apertura del estrecho inferior, sería más o menos lo contrario. Es decir, una abducción de cadera, también otra regla mnemotécnica es abducción con B de abrir, se abriría nuestra pierna y al abrir nuestra pierna, la pelvis haría esto, abriendo también el estrecho inferior. Una rotación interna del fémur, al rotar el fémur hacia adentro, los talones, donde van los talones, van los isquiones, también se abriría el estrecho inferior. Y por último, la flexión de cadera, aquí sí que no vale como con la extensión, sino que tiene que haber un mínimo de 90 grados para que se modifiquen los diámetros. Es decir, yo aquí no modifico diámetro, pero aquí ya modifico diámetro y la pelvis hace así. También se abre el estrecho inferior. Y al hacer esta flexión de cadera en el sacro, provocamos una nutación. En la nutación, el promontorio del sacro se acerca a la sínfisis del pubis, entonces el coxis se aleja y es lo que hacemos cuando hacemos la flexión. Por lo tanto, también se abre el estrecho inferior. Y luego, en cuanto a las posiciones, lo importante es tener un poco claro los movimientos de cadera que ocasionan, pues podemos ir combinándolo. Por ejemplo, en una bipedestación, pues la mujer para abrir el estrecho superior podría estar con una abducción de las piernas o con una rotación externa de las piernas. También sentada es importante la esferodinamia con una correcta colocación, es decir, que las rodillas estén por debajo de la cadera, a 90 grados o por debajo. Y lo mismo, ir modificando, por ejemplo, la posición sentada de sastre, en la que al tener las piernas cruzadas, nuestra pelvis haría así. Lo mismo pasa con la posición de loto o de medio loto. Nuestra pelvis haría lo mismo. Y también, por ejemplo, aquí, para destacar la posición de Walsh, esta posición hay que hacerla cuando todavía la pelvis no se ha encajado
Y en la primera imagen no está muy bien porque el borde de la cama debería quedar a la altura de la inserción de los fémures, como se ve en la segunda imagen. Y esta posición sí que es muy buena porque abre muchísimo el estrecho superior, pero hay que hacerla bajo vigilancia porque tiene riesgo de hipotensión. En cuanto a las posiciones que abren el estrecho inferior, pues sería más o menos hacer lo mismo, ir variando. La mujer puede estar en bipedestación, sentada, de cuclillas, incluso de lado, ir variando. Por ejemplo, en una posición lateral, que es muy buena para las mujeres que tienen la epidural, pues podríamos, simplemente modificando la rotación del fémur, podríamos abrir un estrecho u otro. Y también destacar, por ejemplo, la posición de McGrover, en la que se hace una hiperflexión también. Esta posición también es buena para las mujeres que tienen epidural porque les permite estar tumbadas, pero modificarían mucho el diámetro inferior. Bueno, y como conclusión decir que debería ser básica la premisa de dar libertad de movimiento a todas las mujeres que así lo deseen durante todo el proceso del parto. No existe una única posición ideal ni para el periodo de dilatación ni para el periodo del expulsivo, pero debe ser la mujer la que decida libremente qué posición adoptar. Esto es apoyado por la OMS y se refleja en el programa de atención al parto de manera humanitaria. Por lo tanto, debemos tener claro que cada mujer es protagonista y dueña del propio parto y recae en ella la decisión de cómo lo quiera vivir. Es nuestra obligación dar información y educación a las mujeres de los beneficios que tienen las diferentes posiciones, y también de los beneficios que tiene enfrentar el parto como un proceso en continuo movimiento, ya que muchísimas mujeres totalmente desconocen estas opciones. Y entonces depende de nosotros que las mujeres se beneficien de todas estas ventajas conocidas y apoyadas por la evidencia científica. Esta es la bibliografía que he utilizado y ya está. Gracias.